En este video voy a estar hablando sobre el tema número 2, que es estructura social y agencia, ciencia, tecnología y sociedad. Primero unos conceptos generales, luego por qué es importante considerar la estructura social, reglas y recursos, la estructura social y la agencia, y ciencia, tecnología y sociedad. Aquí hay muchas definiciones importantes. Bien. Conceptos generales. El concepto de estructura social es uno de los más importantes de la sociología y de la filosofía social, pero su conceptualización tiene problemas. Mira, el concepto de estructura social tiene una gran carga metafórica. Su asociación evidente con la estructura de los objetos hace que frecuentemente se use sin pensar que sea necesaria aclaración adicional. Y por ejemplo, eso de estructura hace que uno vea como algo rígido, algo que no se puede alterar, qué sé yo. Sin embargo, la estructura puede cambiar, la estructura social cambia. Esta asociación metafórica puede llevar al engaño, al pensar la estructura social como la de los edificios, algo inalterable y rígido, exactamente lo que yo dije. El término es incómodo para muchos científicos sociales, pues el estructuralismo ha tendido a concebir la estructura social como algo que determina a los sujetos, negando la agencia humana. Agencia humana, entiéndase, la libertad. Bien, dice aquí. El concepto de estructura social es imprescindible, pues, según Sewell, the notion of structure does denominate, however problematically, something very important about social relations: the tendency of patterns of relations to be reproduced, even when actors engaging in the relations are unaware of the patterns or do not desire their reproduction. Exacto. Que es una cuestión de que, mira, no. El concepto de estructura social realmente no. Puede ser un poquito engañoso. Cuestión de que puede uno tener esos patrones de tendencia a que se reproduzcan, o sea, ¿cómo lo puedo explicar yo? Es una cuestión de uno decir, bueno, las relaciones sociales no necesariamente sean lineales, y esa parte de estructura social pues no deja entrever como esos matices que puede tener una relación social. Aunque sí hay una tendencia a que se reproduzcan esos patrones, no siempre va a ser así. Y no siempre estamos conscientes de ese patrón. O no necesariamente queremos ser parte de ese patrón. Eso es lo que está sucediendo. Bien. Desafíos de la conceptualización de la noción de estructura. Comprender cómo la estructura social condiciona las relaciones humanas y comprender cómo es posible el cambio de la estructura y la libertad de los agentes. Así que cómo trabaja, cómo la cambiamos. Ideas sobre esta es la parte importante de esta presentación, es poder diferenciar una definición de otra. Ideas sobre la estructura social. Definición más elemental. Vamos con la estructura social, la definición más elemental. Es un conjunto de lazos entre sus componentes con cierto grado de estabilidad gracias a la reproducción social. Pautas que persisten en el tiempo.
Algunos sociólogos insisten en que hablar de estructura implica hablar de propiedades estructurantes. Al organizar las relaciones, no todas son igualmente posibles. O sea que las estructuras sociales facilitan o dificultan las relaciones. Define los modos de acción y las prácticas de las personas. La estructura social debe entenderse como un proceso, no como un andamio. No es un andamio, es un proceso, no un estado final. Las personas pueden transformar las estructuras que les dieron la capacidad de actuar. No es rígida. Definición que aquí se adoptará. Esta es la que viene para el examen. Definición que aquí se adoptará, eso significa que esta es la del examen. Estructura social. La estructura social es un conjunto de reglas y recursos implicados recursivamente en la reproducción de los sistemas sociales. Son reglas y recursos. Reglas por las leyes y recursos por las cosas que hay. Para poder lograr las cosas que queremos. Eso tiene que ver, eso me acuerda un poco a lo de la concepción de Parsons, que hablaba del carácter funcional y el carácter normativo. Pues mira, este es el carácter normativo y este es el carácter funcional. Me gustó. Ahora, concepto de práctica social. Práctica suena a acción. Así que ahí está. Patrón de comportamiento aprendido que nos permite coordinarnos como miembros de un grupo para crear, distribuir, organizar y eliminar uno o varios recursos debido a nuestra capacidad de reacción al comportamiento de los otros y al recurso en cuestión, interpretado desde significados culturales comunes. Eso lo dijo Haslanger en su escrito What is a Social Practice. No importa. Lo importante es que la práctica social es un patrón de comportamiento con el fin de coordinarnos como miembros de un grupo. A través de las prácticas sociales, las estructuras sociales se expresan como patrones de comportamiento adquiridos por aprendizaje cultural. Constituyen puestas en práctica de las estructuras sociales. Exacto. Ahora hablemos de un sistema social. Sistema social. Es el conjunto de actores, nosotros, individuales o colectivos, interrelacionados, formando un todo a través del espacio y del tiempo, mediante estructuras sociales. O sea, podemos decirlo sencillamente, somos nosotros más lo que tenemos. Eso es un sistema social. Agentes más estructura social. ¿Ok? Entonces la estructura es las reglas y recursos implicados recursivamente. O sea que uno y otro tienen una relación bien cercana. No hay estructura social que no se encuentre materializada a través de las acciones de los individuos. Y de igual forma, las acciones de estos están constreñidas por la estructura. Concepto de institución social. Este es otro término más. Son estructuras sociales que han alcanzado un alto grado de estabilidad o profundidad. Puede juzgarse la estabilidad atendiendo a la duración histórica o alcance espacial. Generalmente se apoyan en otros subsistemas que los refuerzan. Por ejemplo, el Estado tiene su legitimidad por el sistema legal policial, porque si no haces caso te meten preso. Ahí está su estabilidad.
su alto grado de estabilidad o profundidad. ¿eh? Estructuras profundas son aquellas en las que se basan otras estructuras superficiales, de modo que estas son una serie de transformaciones de las profundas. Ejemplo, sistema de género versus el sistema de trabajo. Frecuentemente actúan de forma relativamente inconsciente. Ok. Ahora, ya terminamos con los términos. Hablamos de institución social, que es lo que tiene el alto grado de estabilidad, como una estructura que tiene alto grado de estabilidad. Hablamos de estructura, que eran reglas y recursos implicados recursivamente. Hablamos de práctica, que es un comportamiento social para poder, para que las cosas marchen apropiadamente. Hablamos de sistema. Sistema eran los agentes más agentes más estructura. Bien, ahora, ¿por qué es importante considerar la estructura social? Bien, es importante porque las estructuras sociales tienen efectos profundos y desde el principio sobre las perspectivas de vida de las personas. Esto es interesante. La estructura social sitúa a las personas desde su nacimiento en diversas posiciones sociales y desde estas posiciones se tienen diferentes expectativas de vida. Yo no puedo nacer en Senegal y tener las mismas expectativas de vida que si yo nazco en, qué sé yo, aquí en Madrid, por ejemplo. No es lo mismo y tiene que ver 100% con la estructura. No porque yo sea más bruto, más bruta porque soy de Senegal. ¿Sí? Así que la estructura social condiciona tanto lo que uno puede esperar hacer como lo que uno hace. Pues si las cosas no están, si no tienes las reglas ni los recursos apropiados para crecer, no crece, no puede. No hay una manera, no hay una... O sea, si tú quieres educarte pero no hay una escuela, pues ¿qué haces? Si tú quieres educarte pero no hay ni un libro para leer, no hay nadie que te enseñe, ¿sabes? Eso. Estas expectativas son diferentes porque el sistema social favorece unas posiciones frente a otras. Mejora de partida las oportunidades de unas personas frente a otras. Un ejemplo, un sistema heteronormativo favorece las relaciones heterosexuales. No solamente las favorece, sino que también va en detrimento de las relaciones que no son heterosexuales. El capitalismo y el sistema de fronteras favorecen a personas nacidas en algunos países. Si hablamos de capitalismo, pues si tú naciste en Estados Unidos, tú vas a ser tienes la posibilidad de ser el rey del capitalismo. O sea, puedes aprovechar unos sistemas, unas cosas y hacerte de mucho dinero y bla, nada. Y le pasas por el lado a los que se queden atrás. Y bueno, sí trabaja. Las personas no pueden actuar o elegir libremente si las posiciones de los agentes implicados son muy desiguales. Concepto de coacción estructural. Y es un concepto que se habla un poquito más también con Thomas Pogge en la justicia global. O sea, no es posible decir, bueno, yo no tengo que preocuparme por el vecino porque yo hago lo mío y él hace lo de él. Yo no tengo nada que ver con la vida de él. Pues miren, pues sí, hay una coacción estructural. El privilegio es real. Ok, vamos a seguir pensando en por qué es importante considerar la estructura social. Las estructuras sociales suponen una limitación objetiva a lo que se puede hacer o pensar, pero también capacitan. O sea, no todo es negativo, también establecen los canales que guían los actos de los individuos y constituyen las opciones. Cierto está.
Eso es cierto. Por un lado, esta limitación es material y también normativa. Material en cuestión de que los efectos acumulados de las prácticas pasadas dejan una huella en el mundo físico que abre o cierra posibilidades futuras. Por otro, es normativa. Normas jurídicas reforzadas por la acción estatal. Normas morales, costumbres, y estas son difíciles de cambiar. Para comprender cualquier fenómeno social es preciso distinguir entre explicación causal y explicación estructural, concepto que te habla también una cuestión de bajo la justicia global, con la cuestión esta de un análisis diagnóstico interactivo y un análisis diagnóstico estructural o institucional, podríamos decir. Esta última es la primordial. Esa explicación estructural es la más importante, ya que si algo es parte de una estructura, la mejor forma de explicar el comportamiento de la parte es explicando el funcionamiento de la estructura. Claro. O sea, si tú tienes, por ejemplo, yo tengo aquí mi iPhone y ese iPhone tiene un botón, la mejor manera de explicar el botón es explicándolo bajo el concepto del teléfono. El botón sirve para darle funciones al teléfono. No puedo hablar bien del botón, no puedo entender el botón simplemente diciendo, los botones se inventaron en tal año, la función de los botones es variada. No. El botón del iPhone funciona para el teléfono del iPhone. El teléfono es, porque si algo es parte de una estructura, la mejor forma de explicarlo es explicando el funcionamiento de la estructura. Bien, esta parte no la voy a leer porque es que la verdad yo no entendí muy bien qué es eso de que C causa E, porque ocurre E en vez de E primo. O sea, no, la verdad la primera vez que lo explicó nunca lo entendí, no me interesa. Bien, el objeto de explicación es la estructura. Espérate. El objeto de explicación es la posición social, no tanto el ocupante de la posición. La estructura constriñe la acción de individuos en tanto que ocupantes de esa posición. O sea, que la posición social dictamina mucho lo que puedes hacer y lo que no, y no tiene que ver contigo, tiene que ver con lo que eres, o sea, tiene que ver con la posición, que eso tú no lo eliges, tú naces con eso. De nuevo, privilegio. La estructura clasifica a los agentes en posiciones estructurales según múltiples principios de diferenciación. Una posición señala un conjunto de prerrogativas, obligaciones, restricciones o acceso a recursos similares a los individuos que ocupan una misma posición, diferentes a otras. La estructura relaciona posiciones sociales de forma sistemática. Teorizar las posiciones estructurales permite explicar o predecir características observadas en un determinado conjunto de individuos. Okay. Las posiciones estructurales son conjuntos de agentes que, por ocupar posiciones similares, están sujetos a similares condiciones de existencia, disposiciones, hábitos, expectativas, dificultades. Bien. No hay que elaborar mucho aquí. Esto ya lo leímos. Que es que la estructura social es un conjunto de reglas y recursos implicados recursivamente en la reproducción de los sistemas sociales. Eso lo dijo Giddens en The Constitution of Society. Ok, las estructuras sociales son las propiedades sistemáticas que se desprenden del conjunto de reglas y recursos que caracterizan las
a las sociedades. Es decir, tienen una doble existencia. Subjetiva. Las subjetivas son las reglas y las objetivas son los recursos. ¿Por qué? Pues las reglas tienen que ver con esto de los conjuntos de normas, valores, suposiciones, prejuicios, etcétera. Reglas, no necesariamente tienen que ser leyes solamente, sino también hay unas leyes que no están escritas en piedra, eh, pero tú las cumples inconscientemente. Y pues la objetiva, pues ni modo, son los recursos, las configuraciones materiales que construyen el mundo social. Hablemos de reglas, ¿verdad? Porque la estructura social se divide en reglas y recursos. Primero las reglas. Reglas. Procedimientos generalizables aplicados en la reproducción de prácticas sociales. Es un concepto bien abarcador, ya que hace referencia a todo tipo de esquemas o normas culturales que guían a los agentes en su comportamiento. Conceptos de análisis, convenciones, valores, principios morales, gestualidad, hábitos de discurso, todo, o sea, todo lo que sea una idea preconcebida, algo por lo que tú te diriges, eso, reglas, es como la superestructura, sí, es la superestructura. Y los recursos pues sería la estructura económica, que lo dije anteriormente. Incluye tanto prescripciones formalmente establecidas y conscientes como reglas informales, no siempre conscientes y explícitas. Son generalizables y son virtuales. Generalizables es que son aplicables a una gran diversidad de contextos, y virtuales, que no se reducen a ninguna práctica particular o localización espacio-temporal. Hablemos ahora de recursos. Fácil. Son medios materiales a través de los que se ejerce la agencia. Pueden ser humanos o no humanos. ¿Son humanos o no humanos? Si son los no humanos, son objetos animados o inanimados, naturales o artificiales. Y los humanos, pues somos nosotros. Fuerza física y lo que nosotros tenemos. Destrezas, conocimientos, compromisos emocionales, bla, bla, bla. El poder de estructuras o agentes se expresa por la cantidad de recursos que son capaces de movilizar. Los recursos son el medio a través del que el poder se ejercita y reproduce. Ahí no son virtuales, no son virtuales, porque siempre se encuentran materializados en realidades concretas. Son medios materiales. Ahora, a ti lo que te da el poder en una sociedad son los recursos que tienes. No son no son tus convicciones. ¿Verdad? Eso es así. Es lo que tú puedes movilizar. Eso es importante. A ver, ay, como que se me frizó. ¿Cuánto le falta a esto? Me falta. Ok. Por aquí. La relación entre reglas y recursos son una dualidad, dos caras de lo mismo. Las estructuras sociales están simultáneamente compuestas por reglas y recursos. Ambos están implicados recursivamente. Es la definición de estructura social. Los recursos son realizaciones materiales de las reglas y estas dan sentido a los recursos. Cambios en un polo producen cambios en el otro. Sí que es importante entender esta cuestión de que, mira, las reglas van a dictaminar cuáles van a ser los recursos. Pero es que los recursos también dictaminan cuáles son las reglas. O sea, ahí está la recursividad. Las reglas y recursos se refuerzan mutuamente. Los recursos no solo expresan las reglas, sino que las validan y justifican al conformar el mundo objetivo de acuerdo con las reglas.
nos fuerzan a adaptarnos a ellas como lo objetivamente dado. Se tiende a naturalizarlas y a borrar su carácter de producto social. Okay. Las reglas son efectos de los recursos y los recursos son efectos de las reglas. Un ejemplo, una fábrica no es una pila inerte de ladrillos, madera y metal. Esta incorpora o actualiza reglas y esto significa que las reglas pueden ser inferidas de la forma material de la fábrica. La puerta de la fábrica, el puesto para fichar, el diseño de la línea de ensamblaje, todos estos elementos de la fábrica transmiten y validan las reglas del contrato capitalista del trabajo. Si las reglas quieren ser mantenidas o reproducidas a lo largo del tiempo, deben ser validadas por la acumulación de recursos que su promulgación engendra. Reglas no empoderadas o regeneradas mediante recursos terminarían siendo abandonadas u olvidadas, del mismo modo que los recursos sin reglas culturales para dirigir su uso decaerían. Bien, eso es bastante obvio. La estructura social y la agencia de las personas se presuponen mutuamente. La acción de los agentes sociales se da siempre a través de los canales abiertos por las estructuras, pero éstas se mantienen y reproducen en las acciones de los agentes. Las estructuras construyen lo que puede hacerse y pensarse, pero también es reactualizada y transformada continuamente por esa misma acción de pensar y de hacer. Ser agente significa tener algún control sobre las relaciones sociales que establecemos y poder modificarlas. Es necesario considerar que la gente habría podido actuar de otro modo. Yo como miembro de la sociedad puedo realmente cambiar un poco cómo se ve la estructura. No es que yo solo puedo cambiar la estructura, pero yo solo puedo crear un cambio. Un cambio, ¿sí? Pero si es la estructura, ahí es que viene el problemita. Como ¿cómo le dicen a eso? Se me fue el nombre. La paradoja. Pero si es la estructura la que provee las opciones y herramientas disponibles, ¿cómo es posible que transformemos las estructuras mediante herramientas que ellas proveen? Si las estructuras crean nuestras opciones, no es posible el cambio o la libertad. Sí que es posible. Sí que es posible y para mí es posible a través de la educación. Educación. Y claro, la educación está provista por la estructura. Pero yo creo mucho en, en que los seres humanos pueden conseguir un conocimiento y crear conocimiento. Crear conocimiento a partir de la nada. Y esa es la belleza la belleza de los seres humanos, que podemos hacer eso. Ahora, ¿cómo es posible la transformación de las estructuras, verdad? Porque estamos hablando del problema ese problema del estructuralismo, pero hay maneras de hacerlo. No hay correspondencia unívoca entre sociedad y estructura. Los sistemas sociales no son compartimientos estancos a los que corresponde una estructura claramente determinada que conforme todas las acciones, sino que hay 5 rasgos socioestructurales. Esto es lo último. Antes de hablar de la ciencia, la tecnología, qué sé yo. Multiplicidad de las estructuras. En todo sistema social se dan múltiples estructuras que operan de diferentes modos y niveles y se apoyan sobre diferentes tipos de recursos. Es la multiplicidad. Múltiples estructuras. Transportabilidad de las reglas.
Debido a tal diversidad de estructuras, los agentes disponen de diversas reglas, a veces contradictorias, que pueden aplicar en contextos no familiares. Pueden aplicar una misma regla a contextos diversos por analogía, lo cual empuja a una resignificación de las normas y de los recursos. Esto es cierto. Uno pensaría que las cosas están escritas en piedra, pero nada está escrito en piedra. Nada. Todo es posible con un poquito de labia, un poquito de cómo expresarse. Eh, Esto yo creo que no se habla lo suficiente, pero esto es muy importante. Hay una transportabilidad de la regla. Imprevisibilidad de la acumulación de recursos. La transportabilidad de las reglas produce transformaciones en los recursos cuyas consecuencias no pueden ser totalmente predichas. Pero la transformación de los recursos produce, a su vez, transformación de las normas. Claro, eso es lo de que se refuerzan mutuamente, pero no siempre podemos decir, este cambio en normativa va a tener este efecto 100% asegurado. Hay una imprevisibilidad. Polisemia de los recursos. Los recursos nunca tienen una interpretación normativa unívoca. Pueden ser interpretados como materialización de normas discrepantes, lo cual lleva a reforzar estructuras o agentes diferentes. Polisemia. Voy a buscar qué es polisemia rapidito para ponerlo aquí en la presentación. Polisemia. Polisemia es la pluralidad de significados. Pluralidad de significados. Ya. Pluralidad de significados. Vamos a ponerlo ahí. Bien. Intersección de estructuras. Esa es la última. La polisemia de normas y recursos se produce porque las estructuras se intersecan y superponen. Un mismo recurso o una norma puede ser una pieza de estructuras diferentes. Normas del cuidado infantil son piezas tanto del sistema de género como del mercado laboral. Cualquier agente está condicionado por diversas estructuras. Es una intersección de estructuras, claro que sí. Ahora, esto lo leo rápido porque esto no importa tanto. Ciencia, tecnología y sociedad. O sea, sí importa, pero no, para cuestión de examen no tanto. Gran importancia social de la ciencia y de la técnica desde la revolución científica. O sea, se ha vuelto más relevante la ciencia. El fin, o la finalidad de la ciencia se convierte en asegurar el dominio del ser humano sobre la naturaleza. Ya de ahí, desde el principio, ya me rayó un poco el fin de la ciencia. Obviamente tiene unos fines un poco más benignos, como poder vivir más tiempo, poder tener una mejor calidad de vida, pero sí, eso asegura el dominio de nosotros sobre la naturaleza. Pero bueno, hay una confianza ciega en los progresos técnicos y científicos para satisfacer las necesidades humanas, y esa confianza sigue aumentando. Siglo XIX, exaltación del progreso tecnocientífico como medida del progreso humano y social. No solamente progreso humano, es progreso humano y social. El conocimiento científico se considera el único conocimiento válido en la concepción positivista de Comte, que es la concepción que más está prevaleciendo, honestamente.
por lo menos en Estados Unidos. Concepción dominante de la ciencia y la técnica hasta finales del siglo XX. La ciencia se caracteriza por la objetividad y la neutralidad. Mentira. No está influida por cuestiones éticas, políticas, etc. Claro que sí. La base del éxito de la ciencia y lo que la distingue de otros conocimientos es su método, común a todas las actividades científicas: experimentación, matematización, racionalidad, universalidad, publicidad, etc. Publicidad en cuestión de que se publique. No, bueno. Los científicos solo se interesan por la verdad. Mentira. No son responsables por las aplicaciones técnicas de sus teorías. Depende qué tipo de científico tú eres. Para evaluar una teoría científica, solo hay que contrastarla con los hechos. Es irrelevante atender al contexto social. Eso es lo que me molesta a mí. Bien. Esto fue una pregunta de Kahoot, por si acaso. En el último tercio del siglo XX se han desarrollado los estudios CTS, Ciencia, Tecnología, ¿cómo era? Ciencia, Tecnología y Sociedad, exacto. Ciencia, Tecnología y Sociedad, creo yo. Science, Technology and Society, STS. Ok. Centrados en cuestionar esta visión hasta entonces dominante de la ciencia y de la técnica, aunque filósofos anteriores se adelantaron a estas críticas. Así que los estudios CTS están criticando un poco esta cuestión del positivismo. Problemas de la idea tradicional de ciencia. La idea de la neutralidad científica no es aceptable. Separación entre hechos científicos y valores. La ciencia es una práctica social más, y está inevitablemente conformada por normas sociales. ¿Qué se investiga? ¿Cómo y con qué objetivo? Están determinados por los intereses, valores e ideologías de la época. Si bien es cierto que una investigación bien hecha se supone que es objetiva, eso yo lo puedo entender, realmente lo que se estudia, los temas de estudio van directamente relacionados con la normativa, la narrativa que el gobierno quiere empujar. Por ejemplo, ahora mismo, si yo trato de conseguir una beca para estudiar, por ejemplo en Estados Unidos, para estudiar algún tema que tenga que ver con la naturaleza, la conservación ambiental, es bien difícil, demasiado difícil. Yo casi que no puedo contar con tener el dinero, los fondos para estudiar ese tipo de cosas. Sin embargo, si yo quiero estudiar como científico temas sobre cáncer, temas sobre genética, claro que sí. Aquí hay mucho dinero, mucho fondo. Aquí va a ser muy fácil. O sea, ¿dónde está la neutralidad? En ningún lado. Pero bueno, el valor de la ciencia no es solo cognitivo, sino también social. ¿Qué teorías científicas tienen más aceptación? Depende también de los intereses y valores sociales. Hay unos estudios por ahí bien interesantes sobre la obesidad, donde se criminaliza la obesidad por la cuestión de la salud y los efectos que tiene hacia la salud. Sin embargo, estos estudios no están muy bien vistos porque se oyen un poco gordofóbicos. Y bueno, hay un valor social. El valor de la ciencia puede ser social. Mira, no hables de eso. No hables de eso, que también tenemos estos estudios están pagados por multinacionales como Kellogg's, qué sé yo, Oreo, qué sé yo. Tú me entiendes, yo me entiendo. La actividad científica actual está estrechamente vinculada con las instituciones políticas y o con los poderes económicos. Eso es lo que yo acabo de decir. Por la gran cantidad de capital necesario
para desarrollar las investigaciones y técnicas. Los prejuicios y sesgos sociales también afectan la actividad científica. Tradicional papel subordinado de mujeres. Importancia del control democrático de la investigación científica. La ciencia debe guiarse por valores aceptables. Claro. Ahora, críticas filosóficas al desarrollo tecnológico. Las técnicas, que son los procedimientos y recursos de los que se sirve una ciencia o un arte, y la tecnología, conjunto de técnicas y teorías que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, son fundamentales para las sociedades. O sea, las técnicas y la tecnología que pues permiten la adaptación al cambio y satisfacer las necesidades y demandas sociales. Eso está súper bien. El problema surge ante el peso de la tecnología y la ciencia sobre la sociedad contemporánea. Vamos a ver aquí qué dice Husserl. Nunca hizo una pregunta de Husserl el profesor, pero lo marco porque es un nombre. Husserl, a principios del siglo XX, dijo que la ciencia trata solo de hechos y sus relaciones, y la cuestión del sentido de la vida o los valores no entra en consideración. Y eso es, para mí, negativo. Su dominio acarrea una imagen del ser humano peligrosa. Aquí está. Un ser de meros hechos, sin valores ni ideales. Y la escuela de Frankfurt fue una escuela de pensamiento muy importante en Alemania, primera mitad del siglo XX, donde dice lo siguiente. Esto dicen los de la escuela de Frankfurt, que son enemigos número uno del positivismo, vamos a poner de Comte, de Augusto Comte. La sociedad tecnificada moderna se guía por una racionalidad instrumental que busca los medios más adecuados para alcanzar el dominio sobre la naturaleza y la máxima eficiencia. Ellos entienden que la sociedad tecnificada moderna ignora los valores ideales y fines humanos, y ello provoca un proceso de deshumanización, una implantación de una organización burocrática e impersonal que reduce al ser humano a mero instrumento, también el objeto dominado. El poder, no la razón, decide lo bueno y lo malo, y los individuos se convierten en piezas de ajedrez, piezas intercambiables. Y por último, esta es la última diapositiva. Algunos problemas éticos de los avances técnicos contemporáneos, y de aquí el profesor hizo una pregunta en Kahoot, que uno pensaría que no importa, pero pues sí. Algunos problemas éticos. Vamos a pensar en esto. Biotecnología, con el descubrimiento del ADN que permite manipular las especies existentes. Los efectos en la naturaleza de esta intervención humana son imprevisibles. Incluso es posible transformar o, entre comillas, mejorar al ser humano, pero el posible acceso desigual a esta tecnología genera preocupaciones éticas. Escribir por aquí, eso de la biotecnología, del descubrimiento del ADN y tal, y cómo manipularlo, se ha convertido en algo más importante aún con una técnica que se llama CRISPR. CRISPR permite, por medio de cortes, hacer de lesiones de ADN y reemplazarlas por otro tipo de codificación genética, y así pues puedes mejorar la genética del ser humano en cuestión de pues personas que no se enfermen casi, personas que tengan cierto color, ciertas características físicas y tal. Un poquito raro y un poquito caro, como te podrás imaginar. Bien, en cuanto a la robótica e inteligencia artificial, está el problema de nuestra relación con robots de apariencia humana, su grado de autonomía y el tipo de decisiones que deben poder tomar. Transformación de la estructura productiva y trabajos. Tecnología nuclear, esta es muy grave. Con la bomba atómica, la humanidad tiene la capacidad de destruirse a sí misma. Cuestión de la legitimidad de su uso.
quiénes lo usan, quiénes tienen acceso, son personas sanas mentalmente. Tú sabes, son muchas cosas. Riesgos de la energía nuclear, cuestión de la responsabilidad eh, con las generaciones futuras, tecnologías de la información. Aquí pienso mucho en la cuestión de la privacidad, eh, acceso, ordenadores e internet, resultados contradictorios. En teoría, facilitaría la libertad e igualdad en acceso a la información, pero en la práctica está dominado por pocas empresas y se diluye la diferencia entre información objetiva y la que no es. Estamos viviendo la época de posverdad. Problema de la gestión de datos también. La privacidad, la autonomía, todas estas cosas. Bioética. Las tecnologías médicas aumentan el control sobre la vida, lo que genera problemas éticos, aborto, eutanasia, reproducción asistida, experimentación con seres humanos, encarnizamiento terapéutico, etc. Y finalmente, el medio ambiente. Degradación por el desarrollo tecnológico, cuestión del derecho a un medio ambiente adecuado para la salud y el bienestar, concepto de desarrollo sostenible, necesidad de conservación de recursos naturales para las generaciones futuras. O sea que sí, los avances tecnológicos son buenos, pero también tienen una parte negativa. Esas son una espada de doble filo. Bueno, luego en el próximo video hablaremos del tema 3 y último tema del día de hoy, que es el Estado moderno y ciudadanía. Estado moderno, el estado del bienestar. Ajá. Hasta aquí lo dejamos por